Testimonio desgarrador. Menores contaron que fueron abusadas sexualmente por un hombre que grababa las agresiones. Una habría sido contagiada con el virus del papiloma humano. Motovía crecerá. Plan piloto de la Municipalidad de Guatemala tendrá más tramos. Aquí le contamos los nuevos lugares en los que se implementará. Fatal incendio ocurrido en la zona 7 de Misco cobra la vida de un niño de 7 años. Tenía quemaduras de primer y segundo grado en el 90% del cuerpo. Chocó y rompió en llanto. Trailero mexicano se ha vuelto viral por su reacción luego de sufrir un accidente. Le contamos el motivo detrás de sus lágrimas y el emotivo final que nos deja esta historia. En este miércoles 11 de diciembre es un gusto poder saludarles. Soy Alexis Ponce. Bienvenidos a Impacto Directo aquí en Guatevisión. Un hombre ha sido ligado a proceso penal y enviado a prisión. Esto por ser abusado o haber sido señalado de haber abusado sexualmente de varias menores de edad. Un hecho que tuvo lugar en Joyabaj, Quiché. Engañaba a sus víctimas y documentaba la agresión sexual. La fiscalía señaló que una niña fue contagiada de una enfermedad de transmisión sexual. Los testimonios de víctimas al Ministerio Público fueron claves para la captura de Apolinario Hernández Pú, quien fue enviado a prisión preventiva al ser señalado de agredir sexualmente al menos a 15 menores de edad en Joyabaj, Quiché. En redes sociales y con sus vecinos era conocido como Alex Hernández, quien a través del buen trato se ganó la confianza de padres de familia, esto para tener un acercamiento con sus posibles víctimas. Hernández Pú trabajaba en una oficina contable, lugar donde también habría abusado de menores de edad, quienes tenían de 4 a 10 años. En varios celulares, el sindicato documentaba y guardaba los videos de los abusos sexuales, mismos que trató de destruir al momento de su detención. La Fiscalía contra la Trata de Personas realizó allanamientos el pasado 28 de noviembre en el lugar de trabajo de Hernández, la residencia y centros educativos, donde se presume también habría abusado y grabado a sus víctimas. Algunas de las menores de edad que habrían sido agredidas eran vecinas del sindicato. Durante la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público mostró al juez parte del material audiovisual y señalaron que una de ellas fue contagiada con el virus del papiloma humano. El juez Mario Najarro envió a prisión preventiva a Hernández Pú por producción de pornografía de menores de edad, posesión de material pornográfico de personas menores de edad y obstaculización a la acción penal. El Ministerio Público tendrá un plazo de 3 meses para ampliar la investigación y se programó la audiencia de etapa intermedia para el 26 de marzo de 2025. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Un enfermo de la mente. Solamente una persona enferma es capaz de realizar este tipo de acciones. Doy la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan. Roger Ruiz, abogado. También nos acompaña Julio Talamonti, experto en seguridad pública. Julio, confiar en las personas cada vez es más difícil porque hay depredadores como el que hemos visto hace unos momentos que afortunadamente ha sido condenado. Creo que lo has dicho de buena manera, Alexis. Verdaderamente un depredador sexual, un monstruo, ¿no? Confiar es bueno, pero desconfiar es mejor en materia de seguridad y en materia de prevención. Ahora, estos delitos, lamentablemente, y ese es mi criterio, tienen una pena que todavía a mi criterio es muy baja, de 6 a 12 años de prisión. El más grave, que es la producción del material pornográfico y la tenencia de este material en los celulares o computadoras, en lo que sea, pues de 2 a 4 años nada más. Ahora esperemos que al final de cuentas, yo tengo una pregunta que a veces no logro captarla en este caso. Uno entiende, si das clases, que este señor se pudo haber acercado a muchos de estos menores. Pero ¿cómo te acercas para violentar de esta manera a una menor de 4 años? ¿Dónde estaban los padres? Esa es la pregunta, Roger. Los papás, ¿cómo lograr esa confianza que los niños puedan tener esa libertad de estar con el profesor a solas? Yo creería que todos los padres, el momento que se me dé la oportunidad, a mí voy a ser un gran desconfiado, la verdad. No voy a permitir que una persona adulta que completamente desconozco cuáles son sus intenciones esté con un menor de edad. Así que yo insto a los padres de familia que sean desconfiados. Hay un estudio, o se ha investigado, Alexis,
que estas personas que abusan o agreden sexualmente a los menores de edad lo hacen porque ven que los padres hasta cierto punto no tienen control, no tienen cuidado sobre sus hijos. O sea, no estoy culpando también a los padres porque hasta cierto punto uno puede ser confiado, pero por favor. Pero hay padres, también sean muchos confiados. padres que tienen que salir y dejar a los niños en casa. Eso también es cierto, aunque sí, en este caso tiene razón Roger, hay que tener ese cuidado. Ahora, yo pregunto, ¿verdad? Te pregunto a ti, le pregunto a Roger, a Luis, ¿cómo es posible? Porque este sujeto daba clases en instituciones educativas, bueno, y el tema del RENAS, o nunca había sido condenado, o simple y sencillamente nadie se había dado cuenta. ¿Cómo estará esta situación acá? Porque entonces ese control del RENAS no está sirviendo para nada. Definitivamente, y Luis Fernando Urbina ya nos acompaña, este hombre con todo lo que ahora se exige este documento, el RENAS, el no tener antecedentes de ser un depredador sexual o algún tipo de denuncia, Luis Fernando, que no haya podido ser esa una alerta. Es algo importante. A toda persona que trabaja con jóvenes y con niños es un requisito que año con año se debe tramitar el RENAS, que es la constancia de carencia de un antecedente de agresor sexual. Eso es lo que significa RENAS. Entonces, si una persona no ha sido condenada, entonces podría presentarlo sin ningún problema. Entonces, es como una forma de decir, el Estado se está cuidando de no contratar agresores sexuales, pero no está diciendo que efectivamente la sociedad está libre de un agresor sexual. Pero a ver, en los centros educativos, entonces los directores, las autoridades deben verificar de mejor manera esto. Al final es importante entender, si un director, si un padre de familia escucha un rumor, los rumores normalmente no son infundados. Entonces es importante que los padres de familia presten atención a eso. También lo puedes ver, la forma, un depredador sexual se ve cómo observa a los niños, cómo se comporta, cómo interactúa, si es inapropiado, pero a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Siempre, porque es esa piel de oveja. Exactamente, porque esta gente tiene esas parafilias tan tremendas, tú lo dijiste, un enfermo mental. Entonces, con lo que están diciendo y analizando acá mis colegas, Luis Fernando, Roger, estamos llegando quizá a una conclusión, no sé, ustedes me comentan. El RENAS está bien porque hay que sacarlo, hay que tenerlo, pero no está cumpliendo su función. No, es que el RENAS es solo para garantizar que el Estado no contrató a alguien. Correcto, para los que ya fueron condenados. Eso es todo, para eso sirve nada más. Pero no solo los condenados pueden llegar a ser agresores sexuales, exacto. Hoy lo estamos viendo aquí. Exacto, o por ejemplo, en cualquier organización, ya sea organización juvenil, ya sea iglesia, ya sea un grupo juvenil de cualquier tipo. Incluso ahora que vemos a mucha gente que se acerca a dar donativos, Roger, ahí hay gente también enferma que puede aprovechar la vulnerabilidad. Sí, y qué seguridad tenemos, como estamos hablando aquí con el RENAS. Lamentablemente no se lleva un control adecuado, pero yo aquí quiero insistir y fomentar, querido televidente que nos está viendo en esta tarde-noche, por favor, si ustedes tienen noción o se enteran de algún caso de agresión sexual o ustedes mismos están siendo agredidos, denuncien. Tenemos que fomentar la denuncia, porque si no, este registro va a estar por gusto. Y no hay que minimizarlo, porque al final lo que se busca no es victimizar nuevamente a la víctima. Lo que se busca es proteger a futuras posibles víctimas. Ahora, y esto es importante porque no es importante solamente en los centros educativos, en los mismos taxis hemos visto tantas denuncias de mujeres abusadas. En todos lados. En todos lados. Entonces es importante que seamos conscientes de que hay depredadores sexuales a nuestro alrededor y que debemos cuidar a los niños y a las mujeres que son más indefensos. Hay muchos personajes infantiles en esta temporada del año, fotografías con niños. Yo quiero poner esto sobre la mesa, tal vez estoy yendo mucho más allá, pero realmente después de lo que vemos, hay gente enferma que aprovecha que los niños se sientan en sus piernas, el poder tener ese contacto, Julio. Eso es lo que buscan precisamente, Alexis. Este tipo de enfermos busca cualquier manera, así sea disfrazarse de payaso, de Santa Claus, de lo que sea, para tener ese contacto directo con los niños. Y aquí voy a lanzar otro tema polémico para que podamos también conversarlo. A ver,
vimos que fue denunciado, lo decía Roger, denuncie, y fue denunciado por víctimas a las cuales daba clases. Imagínate que entonces, yo me pregunto, 15, ¿y será que los otros maestros, y será que los directores que contrataron a esta gente o los dueños no se dieron cuenta en algún determinado momento? de la vista gorda, nadie quiso decir nada. Es una situación bastante compleja. Como padres de familia hay que estar muy atentos. Cualquier señal, lo que su hijo le pueda comentar, hágale caso. No piense que su hijo le está mintiendo. Escuche lo que los niños están diciendo. Ellos son las víctimas. Ellos son quienes están sufriendo en carne propia este tipo de situaciones. La pausa, volvemos aquí en Impacto Directo. Pasemos a la siguiente información. Previo al Día de la Virgen de Guadalupe, los vendedores de la Plaza de Comercio Popular se preparan para venerarla y realizar una misa en su honor este 12 de diciembre a las 10 horas. Comerciantes dieron a conocer que además se tendrán actividades musicales, un refrigerio y la serenata en horas de la tarde con mariachis para recibir la imagen que está en velación actualmente. La celebración es abierta al público para poder venerar a la Virgen y agradecer todos los milagros que han recibido los vendedores ubicados sobre la 18 calle de la zona 1 capitalina. Vemos muchas muestras de fe, de devoción a la Virgen de Guadalupe, así que esto es parte de lo que van a estar realizando en la 18 calle de zona 1 capitalina. Y con honor a la Virgen de Guadalupe, y a las 5:30 empieza la serenata, que es con mariachis. Y a las 6 de la tarde estará haciendo el ingreso la venerada imagen también de la Virgen de Guadalupe, que por el día de hoy está en velación en lo que es en la 20 Pastores, 19 calle, y de la 7ª a la 9ª avenida. Entonces ella sale de la 7ª avenida, viene con mariachis, viene con todos los inquilinos de ahí de la 20 Pastores, hace su ingreso a la Plaza del Comercio Popular, donde tiene su lugarcito ella, y aquí será recibida nuevamente. Y no es una tradición exclusiva de México, la veneración a la Virgen Morena en Guatemala crece conforme el paso de los años, Julio. Mira, obviamente, Alexis, aquí tenemos una fuerte influencia de todo lo que es para el pueblo católico la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. Hay mucha algarabía, hay mucha alegría, muchos preparativos, hay un caos, por cierto, también en los alrededores de los dos templos, tanto el de zona 10 como el que está precisamente, zona 10, zona 14, como el que está en la zona 1. Y esto es normal, ¿no? Pero al final de cuentas esto nos llama a la atención y a la reflexión de dos cosas. Número uno, una celebración católica extraordinaria, grande fronteras y magnífica, que traspasa fronteras. Y dos, y ayer se decía en algún determinado momento, lo escuché, bueno, empieza la Guadalupe Reyes, ¿no? Desde otro punto de vista. Empieza, y eso es muy cierto, empieza la Guadalupe Reyes, hablando ya en términos bastante populares, y muchas personas, en efecto, realizan esta ¿cómo le podemos denominar, Luis Fernando? Actividad maratónica. Al final es una actividad maratónica donde sacrifican el hígado, digo yo. Pero, Sí. Eso es una fiesta, la verdad, es una fiesta con un origen muy noble, con un origen muy especial, y creo que no deberíamos de perder de vista la religiosidad con la que está revestida la conmemoración. Es importante entender que todo el sector, todo el mundo de habla hispana o que tenga influencia católica lo celebra, incluyendo Filipinas, Polonia, Corea del Norte. Entonces Corea del Sur. Entonces es bien importante entender la magnitud que tiene la conmemoración, y no hay que reducirla a este tipo de celebraciones de la Guadalupe Reyes, porque en realidad no es ese el objetivo. Claro, se sale de toda forma y el fin, claro, sí. Porque las bebidas no tienen nada que ver con esta actividad religiosa. Roger, hablabas de la paciencia, de esa inteligencia emocional, hay desvíos en zona 1, en zona 10, hace unos momentos la procesión estaba haciendo su recorrido por el Boulevard Los Próceres. Esto genera que muchas personas se molesten porque no pueden llegar rápido, pero ¿qué hacemos con las procesiones, con las actividades religiosas? Bueno, para empezar, la Constitución Política de la República de Guatemala nos garantiza la libertad de culto. Así que todas estas personas que para ellos es una fiesta, es una celebración
este día, pues están en todo el derecho de hacerlo. ¿Qué nos queda a los demás guatemaltecos, a los transeúntes? Pues tomar vías alternas. La municipalidad, pues ya dentro de sus boletines o avisos, nos da la información de cuáles son las rutas alternas que podemos agarrar como guatemaltecos y pues tener la paciencia, ahora no es de todos los días y que celebren cuando corresponda. Lo que sí es de todos los días es el tránsito, no es de todos los días las procesiones y las festividades religiosas, pero peor. Paciencia, respiremos, ya se va a terminar el 2024, el 2025 va a ser mejor. Ya volvemos después de estos mensajes. El carril exclusivo para motocicletas en la calzada La Paz, que se implementó como un plan piloto, ahora será una vía permanente que funcionará en el lugar y la cual se ampliará, según anunció la Municipalidad de Guatemala. Al menos 67.500 vehículos circulan sobre la calzada La Paz, en donde estará de forma permanente esta motovía. Esto se debe a que entre 7.000 y 8.000 de estos vehículos son precisamente de 2 ruedas. Es por ello que las autoridades estiman incluso que en las siguientes fases que comenzarán desde este momento se estará ampliando hasta la zona 5 y luego el carril contrario para que puedan regresar los motoristas. Pero solamente el 95% de estos 7.000 utilizan el mismo, como lo hemos logrado comprobar en la visita que realizamos sobre este lugar. Otra cosa que preocupa también es el límite de velocidad que utilizan los motoristas. De manera inmediata vamos a empezar con la fase 2 de este carril. Quisiéramos llevar la motovía hasta la ubicación de lo que todo el mundo en Guatemala conoce como Burger King, el semáforo que está al pie del Muñecón. Pero también quisiéramos ordenar, hoy que ya vimos, también tenemos un gran desafío en las motocicletas cuando ya salen de su trabajo, es decir, cuando retornan a casa, quisiéramos hacer un ordenamiento que nos lleve. El ordenamiento ese lo queremos hacer en el tramo de 4 caminos, es decir, de los puentes hacia el gancho. Se detalló que en 2023 sobre la calzada La Paz se registraron 2.927 accidentes, siendo una de las vías más peligrosas de la capital. Sin embargo, existió una reducción del 11.96% en los accidentes viales mensualmente. Bajó tremendamente la cantidad de invasiones a banquetas. Estamos hablando de que estábamos imponiendo alrededor de 115 multas, 130 multas por invasión a banquetas en ese lugar, y ahora estamos hablando de que pusimos 8, lo cual significa una drástica caída. Asimismo, se informó que se analiza implementar esta medida en la calzada Atanasio Tzul. Transitan unas 4.000 o 5.000 motocicletas y estamos ahorita en una fase de evaluación técnica. La calzada Atanasio Tzul entre 35 y 48 calle. En este momento se están haciendo los análisis y una vez que concluyan los mismos vamos a estar en condiciones de poder evaluar para la implementación de un siguiente paso que quisiéramos dar, pero como dije antes, no todo tramo, ni toda vía, ni toda avenida o calle de la ciudad califica para un proyecto de estos. Con imágenes de Emilio Chang, reportó Andrea Domínguez. Y ahí están los datos de la municipalidad. Según la información que ellos comparten, ha sido efectivo implementar este carril exclusivo para los motociclistas. Llevarlo a otras zonas representa un reto y verificar si también tiene la misma funcionalidad que en zona 18, Julio. Así es, Alexis, pero vamos a ver, te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiera ver. A ver, primero, esto ni siquiera está en la ley y el reglamento de tránsito, el crear una motovía. Partamos de eso, entonces la misma autoridad de tránsito está violentando ley y reglamento. Segundo, ahí en la nota lo veíamos, la mayoría de motos pasaba, pero no por la motovía, sino que por las vías normales, por los carriles. Pero no hay tránsito, Julio, por eso van en los carriles. Porque esto funciona cuando hay tránsito. Mira, tienes razón, pero te aseguro una cosa, ¿y sabes qué? Porque
A ver, la disminución que ellos reportan es del 11% menos de accidentes. Eso no es significativo, en mi criterio. Y yo creo que aún cuando hay mucho tránsito, se han de meter las motos por otros lados. Pero lo que se resalta acá es que en horas pico hay orden, no van las motocicletas zigzagueando y poniendo en riesgo la integridad de los conductores de vehículos ni de su auto para los rayones y que no ocurran otro tipo de situaciones, Roger. Sí, Alexis, pero a mí no estoy muy convencido, es algo muy personal de este carril y de la funcionalidad que tenga, pues ellos tendrán sus estadísticas, habría que evaluarlas detenidamente si sí son factibles o no, pero bueno, yo he estado en hora pico y sí veo cómo algunos motoristas van zigzagueando siempre en ese sentido. La verdad es de que a mí sí me molesta un poquito porque creo que antes de probar o de hacer estas cosas, la educación vial en nuestro país debería de ser lo más importante para poder implementar estas cosas. No sé quiénes de ustedes, me imagino que sí, han tenido la oportunidad de andar en zona 9. La ciclovía es para motos. Sí, no respetan. Y es cierto. ¿Dónde está la municipalidad? ¿Y dónde está la municipalidad? ¿Qué seguimiento se le da? ¿Por qué no se les multa? La multa, así es, la multa. ¿Puede ser funcional en otras zonas a donde quieren llevar este proyecto, Luis Fernando? Yo voy a hablar específicamente del lugar que tenemos en la pantalla. Primero porque lo he recorrido a pie, lo he recorrido en moto, lo he recorrido en bicicleta, lo he recorrido en carro. Y helicóptero. Pero en el carril de las motos, Luis Fernando. Lo he recorrido en tráfico y sin tráfico. Y lo que te puedo decir es lo siguiente. Ahí no hay banquetas de las que él dice que se redujo. Ahí sí, no hay área peatonal. Es cierto. Pues ahí no hay banquetas. Entonces, número uno, es un poco difícil creerle que ya no hay invasión a banquetas. Ese lugar, desde que se hizo el paso a desnivel, ya no, el paso a desnivel nuevo por lo de la embajada, entonces ya no hay posibilidad de ir a pie. Este era un lugar donde antes salías a las 5 de la mañana y veías gente corriendo a las orillas porque había una pequeña acera. Esa acera ya no existe. Entonces, por el otro lado, a cualquier hora, con tráfico o sin tráfico, los motoristas se mueven por donde más rápido les convenga para su fin objetivo. Sí. Y lo otro es de que en el lugar de estar inventándose charadas como estas, yo pensaría que la municipalidad debería de pensar en soluciones de fondo del problema del tráfico. Transporte público. O sea, por ejemplo, no solo transporte público. ¿Cuántos años hace que está la misma administración y aún no tenemos un metro? En 25 años se pudo haber hecho. Pero a ver, Luis Fernando, tenemos un repunte de motocicletas desde hace tiempo. Tratar de hacer cosas diferentes para solucionar, es que eso no crees que es bueno. Es bien importante entenderlo. Cuando has estado en los países donde tienen un sistema de transporte eficiente, la gente ya no saca sus vehículos. Aquí Entonces, es cierto. Y puedes ir a Panamá, puedes ir a Washington, puedes ir a Houston, donde los sistemas son un tanto distintos, pero que funcionan. Entonces te das cuenta que la gente ya no quiere meterle depreciación a sus vehículos. Alexis, sí. Lo que dice Luis Fernando, coincido. Y ¿saben qué? Aquí habría que pensar en otra cosa. Teniendo primero seguridad y un buen servicio de transporte público, ahí sí podemos pensar entonces en bajar este caos vial que vivimos todos. Porque también a mí me pasa, o sea, y no solo aquí, sino que en cualquier lugar y en cualquier carretera y en cualquier calle y avenida de nuestro país, Alexis, muchos motoristas muy educados, pero muchos que te rebasan por la derecha, que por cierto está prohibido. Pero también conductores de auto que son abusivos, que le tiran el carro a los motociclistas, así que tenemos de todo en esta selva llamada calles de la ciudad. Vamos a la pausa y regresamos. Pasado se reportara el incendio de una vivienda ubicada en la colonia Belén, en la zona 7 de Misco. En las primeras horas de este miércoles, el Hospital Roosevelt reportó el fallecimiento de Jonathan Gómez, de 7 años, quien sufrió varias quemaduras durante el incendio de su vivienda
El menor sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el 90% de su cuerpo y pese a la intervención de los médicos de la emergencia pediátrica, el niño falleció por las lesiones. El padre del menor, Jerónimo Gómez Ruiz, de 53 años, también resultó con quemaduras. Una auténtica tragedia que en esta fecha, en esta época, hayamos perdido la vida de un niño de 7 años. Vamos a ampliar detalles de esta información, ya que durante la tarde de este miércoles, nuestro compañero Esdras La se ha movilizado hasta la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para presentarnos la última actualización de esta desgarradora historia. Esdras, buenas noches, adelante. Muy buenas tardes, Alexis, qué gusto saludarte a ti y a la audiencia de Impacto Directo. Quiero comentarte que las autoridades del INASIF entregaron el cuerpo de Jonathan Gómez, el menor de 7 años que habría sufrido quemaduras en un 90% de su cuerpo luego de que su vivienda se quemara el pasado 10 de diciembre. Las autoridades del Hospital Roosevelt señalaban que posterior a la 1:15 de la madrugada, el menor habría fallecido derivado a las lesiones que presentaría, ya que tenía quemaduras de primer y segundo grado en todo su cuerpo, lo que habría complicado su estado de salud. Pese a que se realizaron todos los protocolos en la unidad de quemaduras del Hospital Roosevelt, el menor no logró aguantar este proceso y falleció. Posterior a ello, las autoridades entregaron su cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se realizó la autopsia correspondiente del menor. Recordemos que junto a él un hombre también de 58 años de edad habría recibido distintas lesiones por las quemaduras. Las autoridades señalan que su estado de salud actualmente es delicado, pues el 60% de su cuerpo presentaría lesiones y quemaduras de primer y segundo grado. Las autoridades señalan que este hombre está dentro de la emergencia, pero específicamente las atenciones que se le brindan son en las unidades de quemaduras. Se establecía por parte del hospital que el menor sería trasladado a este lugar donde su familia lo recogió y será velado en la colonia Belén de la zona 7 de Misco, donde habría sucedido este incendio el pasado 10 de diciembre. Las autoridades señalan también que está realizando una investigación para determinar cómo inició este incendio. Esa es la información que yo voy manejando hasta el momento. Con imágenes de Emilio Chan, reportó Esdras Las. Gracias, Esdras. Es una tragedia, como se lo decía, en esta temporada del año, el tener que despedir a un niño de 7 años con las quemaduras en su cuerpo, el dolor que está atravesando la familia por este golpe al perder sus pertenencias, pero también a un ser querido, Roger. Sí, Alexis, primero darle mi más sentido pésame a la familia y la pronta recuperación a este padre. Es una noticia lamentable ver que un niño de 7 años haya perdido la vida por un accidente que al final nadie espera, nadie está a la expectativa que esto pase y pues la reacción en esos momentos no la podemos predecir. Pero sí, mencionas algo, Alexis, que estas fechas o esta temporada es para compartir en familia, es para disfrutar de esta época y tener la pérdida de un familiar debe ser muy duro y de verdad mis condolencias para esta familia. La frustración, la desesperación del padre al no poder salvar a su hijo, Luis Fernando, de estar en una emergencia en este momento y no dar todas las vueltas por su hijo. Es algo muy doloroso lo que ha de estar viviendo y personalmente pienso que morir ahogado o morir quemado va a ser una muerte muy dura. Este pobre niño ha de haber sufrido mucho en ese momento. Por favor, padres de familia, tengan precaución con las veladoras, con las candelas, con las estufas, los aparatos eléctricos, las conexiones eléctricos, están sobreconectados o sobrecargados. Son las pequeñas decisiones que pueden causar una tragedia dentro del hogar. Es importante que entendamos también de que puede pasar cuando están solo personas indefensas en la casa. En este caso,
pues el padre se encontraba junto a su hijo y ambos han sufrido parte de las consecuencias de esto. Pero sí es importante que podamos evaluar todas esas cosas, que podamos ser conscientes del riesgo que trae el tener sobrecargados aparatos que se calientan, que están cerca de cosas que son inflamables. Entonces todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta en seguridad dentro de la casa, ya que es dentro de la casa donde ocurren la mayor cantidad de accidentes. La prevención es fundamental y ahora, Julio, no se tiene claro las causas que originaron este incendio. Está bajo investigación, pero hay una tragedia. Aquí debería no esperarse tanto tiempo para poder saber qué realmente ocurrió aquí. Así es, Alexis. Me sumo a lo que todos ustedes han dicho. Esta es una tragedia y algo terrible, ¿no? Pobre niño, de verdad, qué manera más dura, más terrible de morir. Condolencias a sus familiares, mucha paz y resignación. Ahora vamos a la otra parte. Aquí algo pasó evidentemente y solo pueden haber dos posibilidades. O por ejemplo una situación que puedes prever, pero que de alguna manera puede ser hasta incidental, como tal vez un cortocircuito. Habría que ver cuál fue la causa, si esa es la situación, o una situación de error humano. Creo que este es el momento adecuado, aprovechando lamentablemente esta tragedia, para llamar a la concientización. Ahorita vienen los días en que los riesgos de incendios son muy altos, por el manejo de la pólvora, de los fuegos artificiales, por el manejo de la electricidad misma para los adornos navideños, las luces y todo ello. Cocinar los alimentos. Cocinar los alimentos. Mira, una de las cosas más tremendas, Alexis, a veces uno, y me ha tocado verlo, que en la hornilla más cerca a la orilla ponen las grandes ollas con agua caliente y hay niños. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado, porque en un momento, en ese descuido y en la confianza, está el fallo. Un abrir y cerrar de ojos puede ser la diferencia entre salvar la vida de un menor, incluso los adultos también están expuestos a este tipo de quemaduras. La pausa, quédese con nosotros en Impacto Directo. La reacción del conductor de un tráiler luego de derribar unos cables de energía eléctrica se ha vuelto viral. A continuación le contamos qué fue lo que pasó y cómo respondió la empresa para la que él trabaja. ¿Cómo reaccionaría usted ante un accidente en su trabajo? Un hombre que manejaba un tráiler entró en crisis nerviosa cuando derribó unos cables al intentar girar, dejando a cientos de personas sin energía eléctrica. En el video, que ya se ha vuelto viral, se observa a César conmocionado mientras un vecino le habla y le dice que todo estará bien, pero su preocupación iba más allá del incidente. ¿Qué te preocupa? Coméntame. Mi trabajo. ¿Cómo te llamas? Me preocupa mucho mi trabajo. ¿Cuántos años llevas en tu trabajo? ¿Cuánto batallado? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ¿cómo te llamas? César Gómez. ¿De dónde eres, César? Del Tamire, Tamaulipas. Tranquilo, no pasa nada. El hecho se registró en Ciudad del Carmen, Campeche, México. Al momento del percance, autoridades del tránsito municipal del lugar acudieron para recabar información y se sorprendieron cuando encontraron devastado al conductor. Mira, aquí no hay lesionado. Si hubiera lesionado, pues hay que tampoco van a ir detenido a ningún lado. Aquí no hay lesionado. No pasa nada. Tranquilo. Aquí nada más son daños materiales. Si tiene su seguro, active su seguro. Y ya para que él se haga cargo de ponerse de acuerdo, porque ¿Cómo estás, hermano? Tranquilo, hijo. ¿Estás nervioso? Sí, son daños materiales. ¿Estaban muy bajo los cables, consideras? Sí. Y es que César, el conductor del tráiler, contó a paramédicos de la Cruz Roja que temía perder su trabajo y quedarse sin el dinero para pagar el tratamiento médico de su hijo. César contó a los agentes de tránsito que viajaba de Monterrey hacia Mérida, Yucatán, pero que no se percató de lo bajo que estaban los cables. Su historia llegó a oídos de directivos de la empresa para la que trabaja, la cual emitió un comunicado al respecto. La empresa de transportes informó que asumirá los costos del percance, que César no será despedido y que no tendría consecuencias negativas en su trabajo. Para Impacto Directo, Ginny Sogben. Qué historia la que nos ha conmovido esta tarde, pero
si no se hubiera viralizado, posiblemente la empresa no actúa de esa manera, También es Julio, cierto. porque Totalmente. ellos quedaron Sí. en evidencia y obviamente tenían que actuar así. Sí, yo creo que hay dos o tres cosas para destacar. Precisamente la primera, la que tú dices. Aquí no pasó nada en el sentido de cómo actuó la empresa, porque esto se volvió viral, ¿no? Sin quererlo el trailero. Luego vemos una historia humana, ¿no? Al final de cuentas, de una tragedia que no hablo de los cables, sino del temor real de perder ese trabajo para el tratamiento de su hijo. Y por último, la situación que podemos ver acá es el hecho de que esto le puede pasar a cualquiera. Entonces, todos los que estamos en la calle, en el tránsito, en algún momento, somos propensos a alguna situación de estas. Así que yo creo que lo que nos queda de lección, Alexis, es tratar de ser un poquito más humanos y comprensivos con todos. A veces es muy difícil, a veces es complicado y a veces nosotros criticamos mucho a nuestra propia familia por algún error, por alguna cosa, algún hermano, algún pariente. Hoy nos damos cuenta que esto le puede pasar a cualquiera y se vuelve una tragedia. La falta de empatía sí. que muchas veces tenemos, Roger, nos lleva a tomar decisiones drásticas y por ahí va el temor de este hombre de perder su empleo. Sí, ahí vemos la verdad de lo que es un hombre responsable que al final de cuentas estaba haciendo su trabajo y accidentalmente pues incurrió en esta situación y vemos la reacción que tuvo, que se hizo muy viral y hasta cierto punto plausible la respuesta de la empresa, pero como dijiste, Alexis, ¿qué hubiera sido si este video no se hubiera hecho viral y cómo hubiera reaccionado la empresa? Pues nosotros primero como seres humanos lo que hacemos es juzgar y echar la culpa al más indefenso, al que pues no pudo prever esta situación, pero pues me alegra mucho que haya resultado esto de la mejor manera posible para este conductor y ser más empáticos con los pilotos del transporte pesado. Por ejemplo, aquí en Guatemala no hay instalaciones adecuadas para ellos, para descanso, y lo estábamos hablando aquí con Luis también, ver mucho el tema de la altura a la que deben de estar los cables para que no pasen estos accidentes. Eso es muy cierto, Roger, lo que has mencionado, la falta de empatía, el ponerse en los zapatos de los conductores del transporte pesado, que tienen que pasar muchas horas en el tránsito, que no es lo mismo manejar una moto, un vehículo de 4 ruedas, que llevar un vehículo que incluso va con un cabezal detrás. Y es importante entender de que un vehículo de esos no se puede mover a la misma velocidad que un vehículo pequeño. Normalmente siempre va a ir más lento. Y otra de las cosas importantes es de que las empresas de telefonía, de cable, todos los que tienen tendido eléctrico afuera, la empresa eléctrica, ellos tienen un reglamento donde ellos deben de cumplir con una altura mínima de 5.60 metros. Entonces es importante que si usted se lleva un cable, es porque efectivamente no está cumpliendo ese cable con la normativa. Y ya fuera usted o cualquier otra persona que se lo lleve, no es responsable directo de eso, sino son las mismas empresas las que deben de tener ese estándar y que deben cumplir con ello. Entonces es importante también entender que aquí hay una corresponsabilidad de por qué estaba abajo. Hay camiones de volteo que pueden llegar fácilmente a esa altura, no digamos un tráiler. Entonces es importante que la población también entienda que si esto pasa no es culpa del piloto, no es culpa del camión, efectivamente es el cable el que está abajo, sí, y es la empresa la responsable de no haber cumplido ese estándar. Alexis, una reflexión, y fíjense, para todos. A ver, hoy fue este accidente y fue en México. Muchas veces han habido aquí en Guatemala accidentes con cables del tendido eléctrico. Entonces, otros países, tú lo has visto precisamente, lo que hacen y por qué no lo regulamos aquí para que esto empiece a cambiar, porque no va a ser inmediato. Los cables pasan subterráneos, ¿ya? Y esto evita muchos accidentes, muchos incidentes, muchas muertes. Ojalá algún día pudiéramos... Y hacen que la vista se vea más bonita. Sí, porque al menos aquí en Guatemala se ve horrible esa colección de cables. Sería bueno, pero sería imposible a mi criterio lograr eso en nuestro país. Es un sueño. Ojalá que, como dije hace un momento, que 2025 nos traiga cosas mejores. Veamos en El Salvador, ya lo metieron en el... Lo pudieron hacer, sí, lograron cosas. Centro cívico, algo así. Lo metieron en México también, en algunas partes. Todo es posible.